sentarse, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Retomamos la sesión grandiosa de esta noche con nuestro siguiente proyecto de un Toastmaster entusiasta que nos ha deslumbrado con sus habilidades de diseño gráfico en nuestra sesión de Día de Muertos, con un flyer que todo el mundo dijo que estaba bonito, un banner que difundimos en las redes sociales, que esperamos haga más para las siguientes sesiones. También como Elena, que hizo el de la sesión anterior, que tenía unos mensajes muy motivadores. Dijo, como nunca se ha visto, 9 oradores. Esta ocasión podría decir lo mismo. Y con su discurso, gana una oportunidad con tus presentaciones. Quiero pedir a su evaluadora, que es... A su evaluador, cierto. Es que estaba viendo hacia acá porque acabo de dar con Nadia y dije, no, pero no es Nadia. No, a su evaluador, que asumió el liderazgo de la sesión, a quien agradezco haber elegido una hermosa palabra de la noche. Víctor, por favor, ¿podrías explicarnos los objetivos de este proyecto? Carlos, el título de tu proyecto es Organiza tu discurso. Entre los objetivos está en que tenga un esquema, esto es, una introducción, un desarrollo y una conclusión. También tienes que entregar un mensaje claro, en este caso lo vas a hacer con apoyo visual. Tus transiciones entre estas partes del esquema deben ser lo más claras y suaves posibles. Y por último, tienes que procurar que tu introducción conclusión tengan fuerza para poder dejar en las mentes de toda la audiencia el mensaje que quieres transmitir. Tu tiempo para este discurso es de 5 a 7 minutos, que quiero por favor me comenten ustedes a Oliver cómo quieres iniciar tu tiempo. 5, 6 y 7. Gracias. Adelante, Carlos. Pregunta, mira, ¿podemos apagar la luz para las presentaciones? ¿Lo consideras conveniente? No, está bien así. ¿Podemos dejar? Sí, está perfecto. ¿La prendo? Sí. Muy bien. Gana oportunidades con tus presentaciones. Gana oportunidades con tus presentaciones, Carlos Romero. Bravo. Las oportunidades no son para todos, solo para aquellos que están preparados para aprovecharlas. Presidente Toastmasters, socios, invitados, ¿cuántos de ustedes se han visto en la situación en donde, o han conocido, escuchado una situación donde alguien en busca de una presentación va e insistentemente busca un espacio con su jefe, su cliente o su prospecto? Recibe respuesta y le dicen, tienes 20 minutos. En esos 20 minutos, él tiene que dar su explicación. Pero justo cuando va a llegar a la presentación, se da cuenta que el material visual que llevaba impreso no corresponde a la presentación de su producto. Situación que le provoca un nerviosismo extra. Y ese nerviosismo extra desencadena una serie de situaciones que al final se da cuenta el cliente o el prospecto o su jefe, y la oportunidad se pierde. Algo así como si en los 15 años de Rubí, llega Rubí, no llega vestida, no llega rozante, llega, o la chiva no llega bien nutrida, se pierde la oportunidad esta nacional e internacional. Muchas pueden ser las situaciones por las cuales uno puede perder oportunidades. Sin embargo, el día de hoy te vengo a presentar una herramienta que te va a ayudar a tener éxito en tus oportunidades, y es una presentación. Una presentación que si una imagen dice más que 1000 palabras, una buena presentación convence
persuade y cautiva para que tu mensaje retumbe en la mente y en el corazón de tu audiencia. El día de hoy quiero darles algunos tips para que sus presentaciones les ayuden a convencer y a vender más. Primero está la parte, comencemos con la preparación. Pero ¿qué les voy a contar a mis amigos Toastmasters y socios de la preparación de una presentación? Al igual que un discurso, una presentación necesita un orden. Y ese orden es para que a la audiencia le quede claro tu mensaje. Yo lo único que podría decirte para este punto es que en tu presentación mete datos duros, cuenta una historia a través de datos duros. Esa historia cuenta datos concretos y específicos para que a la gente le quede claro tu mensaje. También es importante que estudies a tu audiencia. Estudia tu audiencia. Busca cuáles son los puntos en común entre tu audiencia y cuáles son los puntos en común de tu audiencia contigo. Y utiliza eso para poner tu presentación en un terreno común para que sea mejor para tu mensaje. Ahora les voy a dar unos detalles, unos tips para el diseño de tu presentación. Para el diseño de tu presentación, procura que sea una idea por slide. Una idea, pues concéntrate en que sea una idea por slide y no te involucres en exceder de información en el slide. Este slide no tiene que ser lleno de información y lleno de datos. No te preocupes por el número de slides. Tú llevas el control de la presentación. Y este control, tú determinas el ritmo de la misma. Como ya lo comentamos, una imagen dice más que 1000 palabras. Transforma tus palabras en imágenes. Tuve un perrito que le encantaba el agua. Le encantaba el agua. En esta imagen puedes ver en la carita del perro cómo disfrutaba salpicarse. Sobra la explicación. Una imagen dice más que 1000 palabras. Si vas a utilizar imágenes, evita los clichés. ¿Cuántas veces no han visto representado el éxito con un alpinista en la cima? Actualízate. Utiliza gente, utiliza personajes, momentos, situaciones que estén en contacto con tu audiencia, que se identifique tu audiencia. Finalmente, continuemos. Las tipografías. En una presentación es muy importante tu tipografía. No utilices más de 2, máximo 3 tipografías a lo largo de toda tu presentación. No quieres que tu presentación sea un confeti lleno de tipografías, y procura que tenga un tamaño bueno, que no rebase más de 100 renglones el contenido de tu slide. Como se pueden dar cuenta, una presentación es una herramienta, es un apoyo que sirva para apoyar tu mensaje, no para distraer a tu audiencia. Eso manténgalo en mente. Por lo cual, yo los invito a que en sus presentaciones, en sus conferencias, en sus discursos, utilicen presentaciones, ya que serán un recurso, una herramienta que los ayudará a tener más éxito con su audiencia. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante esta exposición que el manual contempla en el proyecto número 8, pero en estas breves imágenes nos has dado grandes tips para el uso del proyector y de las presentaciones. Y para concluir los proyectos de esta noche, haciendo magia,
sacamos tiempo para escuchar el proyecto de Enrique Nogueda en español, la guerra de los contenidos en la televisión. Y esto me suena a Netflix y todas estas cuestiones de Televisa, TV Azteca, televisión bajo demanda. Y para explicarnos de qué trata este proyecto, quiero pedirle a su evaluadora Nadia Zamora, por favor, si nos explicas. Organiza tu discurso. Ya hablaste de ti y pudo haber tenido o no una estructura. En este discurso el objetivo es que tengas una introducción muy clara, que cautive a todos y que no se atrape. Eso es lo primero. Después, moverte al cuerpo. O cómo vas a apoyar esa idea principal, cómo la vas a estructurar. Y finalmente, la conclusión. Que nos quede muy claro cuál es tu punto principal y un resumen tal vez de esas ideas. Tienes de 5 a 7 minutos, si estás de acuerdo, serán 5, 6 y 7. Adelante. Gracias. Enrique Nogueda, yo te admiro, amigo, porque lo tenías preparado en inglés y decidiste presentarlo en español, algo que no cualquiera se atreve. Yo probablemente lo pensaría. Así que te deseo éxito con tu proyecto. La guerra de contenidos en la televisión. La nueva guerra de contenidos en la televisión, Enrique Nogueda. El futuro. El futuro no es algo a lo que nosotros vayamos a entrar. El futuro es algo que nosotros creamos. Toastmaster, amigos invitados, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta noche con ustedes nuevamente. Voy a empezar este tema con una pequeña historia. Soy ingeniero en telecomunicaciones, comunicaciones y electrónica, entonces me sé muchas de estas historias. ¿Alguien sabe cómo inició el sistema de televisión por cable? En un pequeño pueblo de los Estados Unidos, por ahí hay una batalla que dice que fue cerca de Filadelfia. Un pueblo que estaba entre cerros no podía tomar la señal de televisión. A un pueblerino se le ocurrió en el alto de una de las montañas poner una antena, poner en esa antena un cable coaxial. En ingeniería, un cable coaxial es de baja impedancia, es decir, que puede transmitir esa señal con poca resistencia. Se la llevó hasta su casa y voilà, bajó la señal de televisión. Posteriormente empezó a compartirle esa señal de televisión a todos los pueblerinos. Señores, el primer modelo de negocio, la televisión por cable. La televisión por cable empezó precisamente para aquellos lugares donde la señal transmitida no tenía buena señal, y entonces llegaron sistemas aquí en México como Cablevisión, Megacable, Cablecom, infinidad, a venderte ese sistema. Pero por el otro lado, ¿qué te vendo? Necesito yo los canales. Televisa, TV Azteca, empezaron a crear contenido, El Chavo del Ocho, telenovelas, no sé, Mariela del Barrio, Fernanda Familiar, reality shows, The Big Brother, etcétera, etcétera. Qué padre, te dan todo esto. Llego yo el viernes, me siento, prendo la tele, pero recuerden, en inglés dicen there is no free lunch in Wall Street. En otras cosas nada es de gratis. Si a ti te dan todo sin cobrarte, entonces tú eres el negocio. Tú eres la mercancía. ¿Qué se tiene que hacer? Ford, Avon, Palacio de Hierro, todas aquellas compañías necesitan un lugar donde vender su publicidad. Y es donde entraban todas estas televisoras a venderles el espacio en el mejor rating de la noche, cuando estaba Mariela del Barrio, El Señor de los Cielos, Big Brother. Ahí es donde encaja cada uno de ustedes. La preocupación es crear novelas, vender novelas, crear contenido. ¿Para qué? Para atraerlos a todos ustedes y vender la publicidad a todos los demás. Y entonces recuerdo a mi padre, que otro de los grandes inventos del hombre fue el control remoto. Sentado en su sillón, llegaba, cambiaba,
Y quizá me puedo durar los 7 minutos aquí diciendo esa palabra porque es lo que realmente mi padre hacía y quizá mucho más. Mi señora madre agarraba, iba a hacer desayunar. No, la verdad no hacía desayunar. Pero iba a hacer muchas otras cosas, regresaba y todavía tenía tiempo de ver la telenovela. Pero llegamos a la nueva era, la era de los millennials. El boom del internet, el boom de los datos. Todos los que tengan un smartphone tienen muy seguramente la aplicación de YouTube instalada en su teléfono. Netflix, Kodi, iTunes. ¿Por qué ahora llegas y tienes que esperar que sean las 9 de la noche para ver tu novela? Esto son las 9:30. Ya me perdí de Walking Dead. Pero no, sorpresa. Hoy por hoy tenemos Netflix, iTunes, Claro Video, Blim. ¿Y qué están haciendo todos ellos? Olvídate de la publicidad. Quiero venderte mi streaming. ¿Qué es lo que quiero ahora? Crear contenido. Me lío con Fox, me lío con HBO. ¿Qué contenido te voy a dar? Hoy Walking Dead, Claro o Blim, mejor dicho, le quitó a Netflix todo lo de Televisa y te vendo El Señor de los Cielos. ¿Cuántos de ustedes siguen pagando Cablevisión, Dish, Sky o DirecTV? Qué bueno. Yo hasta hace un par de semanas tuve que cancelar mi Dish porque me di cuenta que no lo estaba utilizando. Y recuerden, no debe de ganar el control de su dinero antes que la falta del dinero gane el control sobre nosotros. Otro tema preocupante aquí es que estas compañías que antes se publicaban en Televisa, TV Azteca, ganan comerciales en el streaming. ¿Y ahora dónde nos vamos a anunciar? Realmente esa es una nueva época, esa es una nueva guerra de contenidos. Todo cambia y tenemos que adaptarnos. Nosotros, hoy por hoy podemos estar un mes en Netflix, el siguiente mes podemos irnos a Claro Video y así sucesivamente. Entonces tenemos que buscar claramente y adaptarnos cómo va a venir la nueva publicidad, cómo este tráfico de datos nos va a impactar a nosotros, cómo nosotros también podemos tomar control o ventaja de este contenido para publicitarnos, para estar allá adentro. Un canal de YouTube, por ejemplo, de nuestra propia empresa o de lo que sea necesario. Bienvenidos a la nueva época y a la nueva era de la guerra digital. Toastmaster, muchas gracias. Muy interesante tu discurso. Gracias. Y hemos llegado al final de los proyectos preparados. Algo que me fascina de Toastmasters es que no solo venimos a hablar y escuchar y a ver cuestiones relacionadas con comunicación y con el liderazgo, los roles de la sesión, sino que todos, buenos amigos, tratamos temas que resultan muy interesantes. Y después de los proyectos de esta noche me voy con muchísimas ideas en la cabeza y me viene lo de las necesidades y la estrategia, que la publicidad ya no se vende en televisión, ahora donde se vende, que la montaña rusa del emprendedor, que los platillos de Oaxaca, que las presentaciones, que mi gemelo de internet perverso, ya todo esto es realmente es como una fábrica de ideas, aparte de ya, el simple hecho de estar ahí sentado para mí hubiera sido hoy muy enriquecedor, aunque no estuviera haciendo nada, evaluando nada. Perverso y depravado. Depravado. Con D de David. Clasificación D. Y vamos a proseguir con las evaluaciones, que es uno de los aspectos más importantes del modelo educativo de Toastmasters. Quiero simplemente decir esto. Primero, es una opinión personal porque probablemente los evaluadores se van a pronunciar sobre ello, pero el tema del tiempo. Yo he escuchado en las evaluaciones cuando alguien dice, tenías 7 minutos y acabaste en el minuto 5 y medio.
desaprovechaste 1 minuto y medio para decir lo que ibas a decir. Esto es evidentemente subjetivo. Sin embargo, yo quiero decirles que cuando tú hablas frente al público, lo más importante es transmitir tu mensaje. Y transmitir tu mensaje no implica agotar el último segundo, no es si acabas los 7 minutos con 30 segundos tu discurso, tu mensaje va a ser mejor. Puede haber un proyecto de 5 minutos y medio que sea fascinante, que sea impactante, que te quedes pensando en él, y puede haber un discurso de 7 minutos 29 segundos exactos y que no tenga el mismo impacto. Y esto lo digo a colación por el proyecto ¿Por qué Toastmasters?, que cambiamos el formato de 5 a 7 minutos. Anteriormente lo estábamos haciendo entre 3 y 4. En realidad solo aumentamos 1 minuto y ya depende de cada quien, de lo que quiere decir y del objetivo del proyecto, si ocupas los 7 minutos o te quedas en 5 o te quedas en 6. Y para dar la retroalimentación sobre ¿por qué Toastmasters?, que nos ha dado Magdalena Batalla, también otra petición a los evaluadores: vamos a usar el formato de concurso, es decir, que pase el evaluador y no vamos por esta ocasión a pasar al orador para hacerlo más ágil, porque vamos a tardarnos mucho y sumamos los segundos que tardamos en venir. Así que quiero pedir por favor a Gonzalo Espinosa si nos das tu evaluación de Magdalena Batalla con su proyecto ¿Por qué Toastmasters? Con mucho gusto, presidente. Gracias, Magdalena Batalla. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué Toastmasters? La frase de apertura, la sugerencia podría llegar a ser que fuera más corta y aun cuando fue larga, desde mi percepción, sí hacerla pausada. ¿Por qué lo digo? Eventualmente cuando alguien empieza sobre todo si es la primera expositora, pues como que todos apenas nos estamos acomodando, más o menos vemos el color de la corbata, en fin, estamos distraídos. Y entonces en el momento que me empezamos a pensar que lleva el corriente, ¿qué digo? Como frase de apertura, una excelente manera de iniciar, entonces pausada y tal vez corta. Utilizaste palabras vividas, definitivamente me llevó a un auditorio de 2,000 personas y ahí en ese auditorio exponer la tesis, definitivamente cumpliste. También el hecho de que utilizaste digamos expresiones retóricas para con las cajitas, ¿verdad? La cajita de valores, la cajita de herramientas, que más o menos fueron dándonos un contexto. De por qué Toastmasters, muy bueno, tener visión, misión, valores como un repaso. Pudiera ser tal vez en su momento tener la posibilidad de incluir los costos, por ejemplo, de la membresía, de que tenemos que apuntarnos en esta libretita para pagar 100 pesos por las sesiones de cada primero y último y tercer miércoles de la semana, del mes. Y bueno, las recomendaciones que en algún momento podría yo dar ese contacto visual. Lo percibí muy de... ¿verdad que no? Tal vez acentuarlo un poquito más y terminar la frase, recoger y volver de este lado hasta que termines la frase y despegar la mirada. De otra manera se percibe que no hay un contacto directo. Las manos, eventualmente, sí las utilizas de manera muy variada, sin embargo llegan a ser, no quiero pensar como muletilla, pero eventualmente tal vez hacer que pudieras levantar los codos, lo estoy exagerando, pero como para enfatizar mensajes y que no quede nada más aquí, Mayor desplazamiento del escenario. Entiendo que tal vez la cámara, no es mi caso, pero sí entiendo que a veces la cámara nos obliga a que no me muevo de aquí, ¿verdad? Y aquí estoy y ¿sabes qué? La cámara no me importa, y es que la cámara a mí me sigue. Si el señor a cargo de la cámara, que debería ser yo, por cierto, si no me sigue, a mí a quien me importa y a quien me debo es al auditorio. Ciertamente, si estamos transmitiendo en televisión, por supuesto también. Pero bueno, la prioridad tiene el auditorio local. Mover las manos, ya decíamos, con mayor frecuencia, con menos frecuencia tal vez, y un poco más lento. El punto de incorporar lo aprendido en proyectos anteriores.
Y lo voy a comentar con un ejemplo, más bien me voy a candidatear, si me lo autorizan, para una plática educativa de cómo organizar un proyecto. Tengo ya una metodología, un template que me gustaría compartirlo con el auditorio para efecto de contribuir y lograr evidenciar, creo que lo hice con Nadia, le entregué por escrito mi discurso con el desglose de organización. Entonces es una propuesta, más o menos, yo sé que en un concurso tal vez eso no aplique, pero para efectos de preparación probablemente sí. De mi parte es felicitarte, el esfuerzo que hiciste con tu garganta, con tu lozanía actual, esplendoroso. Yo te convino definitivamente a que tomes tú la decisión de repetirlo o continuar con la siguiente exposición. Magdalena, felicidades. Gracias, Gonzalo. Y continuamos con nuestra siguiente evaluadora, Rosa Marta Uriarte, quien va a evaluar el discurso de Elena Martínez. Para y recordamos que el tiempo son 2 minutos, 2 minutos y medio, 3, y tenemos 30 segundos para terminar. Gracias. El secreto de la sabiduría, el poder y el conocimiento es la humildad. Y yo quiero reconocerte, Elena, que nos vienes a traer cosas muy interesantes de tu pueblo, de lugares en donde no solamente nos enseñan las tradiciones, sino también la forma de comer. Sin embargo, en este punto, el día de hoy, se requería que trajeras un poco de material de pollo. Nos diste hambre. Y que nos compartas, pues, un poco de recetas culinarias. No, yo pienso que, como decía Carlos, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Este discurso en particular te dice que el propósito de llevar a tu auditorio, o sea, tienes que tener un propósito general y un específico de llevar a tu auditorio al punto donde tú quieres y que te apoyes con algún material de apoyo. A mí me hubiese gustado conocer el tepejilote, el coyol en imágenes, que nos conocer dónde son los chinantla. O sea, conocer esos lugares y a lo mejor en una presentación nos vas llevando un poquito más a conocer de todo esto. Precisamente porque estamos en un grupo de Toastmasters donde vas a ir puliendo los discursos. Me gusta esa pasión tuya de transportarnos a esos lugares, a localidades en donde pues quizás muchos no salimos de la ciudad, ¿no? Entonces, si nos los muestras a través de imágenes va a ser muy interesante para todos. Por otro lado, pues yo creo que el tema es muy bueno, lo puedes explotar mejor y tienes todo para hacerlo. Si estás aquí, tienes la presentación, nos vas platicando de una manera amena e interesante cómo vas desarrollando el tema. Creo que el tema de cómo comenzaste y nos fuiste llevando a degustar esos manjares, creo que estuvo muy bien. Sin embargo, opino que podrías repetirlo ahora sí con imágenes. Puede ser con imágenes o traernos algún platillo, o sea, típico, no sé. Lo que tú que creas que podría ser que conozcamos realmente el propósito de los manjares de China. Bueno, gracias. Gracias. Probablemente ese discurso lo tengas que repetir cada sesión para que traigas. Sí, porque nadie me dice que ya está bien. Pero quisiera hacer una observación breve. Recordemos la estructura de la evaluación del manual de comunicador competente. El proyecto 2 organiza tu discurso. El proyecto 3 ve directo al punto. Cuando evalúas el proyecto 3, das prioridad a los objetivos del proyecto 3, pero también incluyes al proyecto 2. Cuando sigues en el proyecto 4,
das prioridad al proyecto 4, si te da tiempo, regresas al proyecto 3 y al proyecto 2 y así sucesivamente. Entonces, para las evaluaciones es importante que tengamos muy claro cuáles son los objetivos de ese proyecto en particular, porque son las áreas que el orador se enfocó a mejorar. En el caso, por ejemplo, de la presentación, es el proyecto número 8. Respecto a la pregunta que me hicieron varios de si pueden usar proyector o no, les comentaba, depende de ti, a veces te distraes por usar el proyector y se convierte en una exposición de secundaria de que nada más vas usándolo como una muletilla tecnológica, que no fue el caso de Carlos. Para la siguiente sesión que tengamos, posiblemente en este lugar contemplen que podemos apagar la luz, que puedes traer bocinas y poner sonido, que puedes usar el proyector, aquí se puede rentar y siempre puede haber proyector, pero que eso no demerite el objetivo del proyecto. Si es de variedad vocal, pues vas a evaluar variedad vocal, no vas a evaluar tanto la cuestión de las imágenes. Y por último, que en las convenciones a las que he ido me he enterado de gente que presenta, llega al proyecto 10 del manual de comunicador competente y vuelve a comenzar con el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3. O sea que no es algo de que ya que lo acabaste en el 10 ya eres perfecto, porque siempre hay mejoras que puedes hacer a la estructura, a la organización, a la voz, al lenguaje corporal y demás. Y proseguimos con nuestra siguiente evaluadora, Diana Rioja, quien va a evaluar a Rosa Marta Uriarte. Por favor, danos tu evaluación. Gracias. Rosa Marta, un proyecto muy interesante, un proyecto 5 que ciertamente hay, un proyecto 6 que te está hablando de lo que es la modulación de la voz, de cómo te expresas, cómo manejas las pausas y cómo manejas los tiempos. A través de tu discurso nos fuiste llevando primero en las necesidades y en las necesidades nos hablaste de estas necesidades básicas que se encuentran en la base de la pirámide de Maslow y de cómo el tenerlas o el no tenerlas cubiertas afecta el sentido aspiracional a crecer, a irse desarrollando en el individuo. Nos hiciste darnos cuenta que si nosotros tenemos esa parte cubierta, tenemos una obligación con nuestro desarrollo personal. Tenemos un compromiso y esa es una de las razones por las cuales nos encontramos aquí. En la segunda parte de tu discurso nos desarrollaste las estrategias para llevar a cabo ese desarrollo. Nos hablaste de la importancia de confiar en nosotros mismos. Si nosotros lo creemos posible, nos decías, si piensas que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Pero si crees que no lo vas a lograr, si crees que los demás no te van a escuchar, pues también ese va a ser el resultado que vas a obtener. Nos enseñaste cómo nuestras actitudes marcan las pautas. Respecto a los objetivos que debías de cubrir con tu sexto proyecto, en ocasiones hablabas rápido cuando no era necesario, como si te carrerearan un poquito. En ocasiones, aunque tu volumen de voz era adecuado, hubo un punto donde se quebraba la voz. Por ejemplo, dijiste, hacer que las cosas mejoren. La duda que sentías en ese momento la reflejaste en la voz. Nadie conoce tu discurso mejor que tú. Tú sabes el mensaje que nos quieres transmitir. Si tú dudas, lo notamos. Si tú te plantas, nos damos cuenta. El vivir lo que nos estás diciendo nos atrapa, nos emociona. Entonces, sazona tu discurso con eso para que lo que ocupas en tu voz te haga luz. Respecto a lo que decía David de proyectos anteriores, el proyecto anterior fue Tu cuerpo habla, el proyecto 5, y estuviste plantada aquí todo el tiempo frente a la cámara en lugar de desplazarte, de tener un poquito más de movimiento a la hora de expresar lo que nos querías dar a entender. También hubo un momento